Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Todo comenzó con un eco donde solo debería haber existido el vacío. Mi vida entera había sido una excavación arqueológica en los cementerios de la gloria soviética, desenterrando los huesos de un programa espacial que prometió las estrellas y nos dejó solo óxido y secretos. Fue en los archivos de Roscosmos, en un sótano con olor a papel envejecido y polvo de décadas, donde encontré el primer hilo. He titulado esta crónica, esta advertencia final. Los soviéticos aterrizaron en el lado oscuro de la Luna en 1989. Lo que hallaron es aterrador, porque no hay otra forma de describir la verdad que se esconde detrás de la propaganda y el fracaso. Las cintas de la misión Luna 25 eran un monumento al desastre, un alunizaje exitoso en la cara oculta, seguido de 47 minutos de telemetría normal, y después un silencio absoluto que se extendió por 36 años. La versión oficial hablaba de un fallo catastrófico en los sistemas de comunicación, un final rápido y trágico para 3 heroínas de la Unión. Pero mientras supervisaba la digitalización de esos datos analógicos, mi equipo detectó algo imposible, una aberración enterrada bajo el ruido estático de la cinta magnética. Era una señal de microondas, increíblemente débil, con una duración exacta de 3.15 segundos, que se repetía en un bucle matemático perfecto cada 17 minutos. No era ruido cósmico ni interferencia terrestre. Tenía una estructura, una complejidad que sugería inteligencia, pero no se correspondía con ningún protocolo de transmisión conocido. Era un fantasma en la máquina, un susurro en una tumba de silencio electromagnético. No aparecía en ningún manifiesto de la misión, en ningún registro de control. Oficialmente, no existía. La llamé la señal Nemo, la señal de nadie, y se convirtió en el centro de mi universo. Pasé meses aislándola, limpiándola, intentando descifrar su lenguaje. No contenía palabras, ni imágenes, solo patrones de datos puros que parecían reorganizar mis propios pensamientos mientras los analizaba. A veces, después de una larga noche en el laboratorio, cerraba los ojos y veía geometrías imposibles girando en la oscuridad. Sentía un frío que no pertenecía a este mundo. Creí que era el agotamiento, el precio de la obsesión. Publiqué un artículo académico muy cauteloso, detallando únicamente los parámetros técnicos de la señal anómala. Evité cualquier especulación, cualquier mención a la misión Luna 25. Lo presenté como un simple misterio de radioastronomía, un problema técnico sin resolver. Esperaba recibir correos de colegas, refutaciones, quizás alguna teoría interesante. No esperaba que mi publicación encendiera una mecha que llevaba más de 30 años esperando el fuego. No esperaba que las sombras del pasado vinieran a buscarme. La señal era más que un eco de datos perdidos. Era un anzuelo. Y yo, sin saberlo, acababa de morderlo. Sentí que algo había cambiado, no solo en mi investigación, sino en el mundo que me rodeaba. A veces, el silencio en mi apartamento parecía tener peso, una cualidad expectante. El ruido blanco de la radio de mi coche a veces se organizaba, por una fracción de segundo, en un patrón que reconocía. La señal Nemo ya no estaba solo en las cintas.
estaba empezando a filtrarse en mi realidad. Una semana después de la publicación, recibí un correo electrónico sin cifrar. No tenía asunto ni remitente, solo una dirección, la de un café en la Plaza Arbat, y una hora. «Venga sola», decía. «Hablaremos de la música que ha encontrado». La palabra música me heló la sangre, porque en mis notas privadas, en los márgenes de mis cuadernos, había descrito los patrones de la señal exactamente de esa manera, como una canción hecha de matemáticas, una melodía fría y perfecta. Alguien sabía más de lo que yo había publicado. Alguien me estaba escuchando. El café de la Plaza Arbat era un local ruidoso y lleno de vida, un oasis de normalidad que hacía que mi creciente paranoia pareciera ridícula. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando el flujo de turistas y moscovitas, y por un momento me sentí estúpida. Estaba persiguiendo fantasmas, dejándome llevar por la intriga de una simple anomalía técnica. Quizás el correo era solo una broma de algún colega, un juego para alimentar mi obsesión. Estaba a punto de levantarme e irme cuando un hombre mayor se sentó frente a mí. Lev Orlov parecía tallado en madera vieja y arrepentimiento. Su traje estaba gastado, pero limpio, y sus manos, manchadas por la edad, temblaban ligeramente mientras dejaba un maletín de cuero raído sobre la mesa. No pidió nada. Simplemente me miró con unos ojos que habían visto demasiados secretos guardados en carpetas de color manila. Su mirada era la de un hombre que había pasado toda su vida mirando por encima del hombro y que ahora, en su vejez, finalmente había decidido enfrentarse a lo que le perseguía. Tras él, «Arina Petrova», dijo, y su voz era un susurro ronco, el sonido del papel de lija sobre la piedra. «He leído su artículo, muy inteligente, muy cuidadoso, pero ha cometido un error. Ha asumido que lo que encontró era un mensaje. No lo es. Es un eco, y los ecos solo existen si algo o alguien gritó primero». Sacó un cigarrillo sin filtro y lo encendió con manos temblorosas, el humo envolviendo su rostro como un velo. «Trabajé para el quinto directorio principal del KGB», continuó, sin esperar mi respuesta. «Archivos y contrainteligencia. Mi trabajo era asegurarme de que ciertas historias nunca se contaran, que ciertos documentos se perdieran, que ciertos héroes fueran olvidados. La misión Luna 25 fue mi obra maestra de silencio. Enterramos a esas 3 mujeres bajo tantas capas de desinformación y burocracia que ni sus propias familias supieron la verdad». El ruido del café pareció desvanecerse. El mundo se redujo a su rostro cansado y a sus palabras, cada una de ellas un ladrillo en el muro de una verdad que yo apenas empezaba a vislumbrar. Me explicó que la Unión Soviética no se derrumbó por la perestroika o la crisis económica. Esos fueron solo los síntomas. La enfermedad, la verdadera podredumbre que devoró el corazón del Estado, comenzó en la cara oculta de la Luna en noviembre de 1989. «Usted no encontró un error de datos, Dora». Petrova susurró, inclinándose sobre la mesa, su voz apenas audible. Encontró la razón por la que la Unión Soviética eligió morir. Encontró el epitafio de un imperio. Deje de buscar. Borre su investigación. Olvide la señal, porque si sigue escuchándola, ella la escuchará a usted también. Y una vez que sabe su nombre, nunca más volverá a estar sola. Su advertencia no sonaba como una amenaza, sino como una súplica desesperada. Era la confesión de un hombre que había guardado un horror durante demasiado tiempo y que ahora veía a otra persona acercarse al mismo abismo. Me entregó una carpeta delgada de cartón. Si no me cree, si su curiosidad es más fuerte que su instinto de supervivencia, lea esto.
Es la primera transcripción de la comandante Volkova después del alunizaje, la única que no fue alterada. Después, quémela y rece para que sea suficiente. Esa noche, en la seguridad de mi apartamento, con las puertas cerradas y las cortinas corridas, abrí la carpeta que Lev Orlov me había entregado. El papel era fino, amarillento por el tiempo, con el sello Sovercheno Secretno, máximo secreto, estampado en tinta roja en la parte superior. Era una transcripción directa del canal de comunicación privado entre la comandante Yelena Volkova y el director de la misión en el control de Moscú. Sentí un escalofrío al tocarlo, como si estuviera sosteniendo un artefacto sagrado y maldito. La transcripción comenzaba de manera rutinaria, con la confirmación del alunizaje y las lecturas de los sistemas. Todo era nominal, profesional, frío. Las palabras de una mujer que estaba en la cima de su carrera, haciendo historia a millones de kilómetros de casa. Pero a medida que leía, el tono cambiaba. Un sutil matiz de extrañeza se deslizaba entre los protocolos y la jerga técnica. Una sensación de que algo fundamental en la realidad se había roto. El siguiente fragmento fue el que se grabó en mi memoria, el que me persiguió en sueños durante semanas. La voz de Volkova, descrita entre paréntesis como tensa, controlada, se filtraba a través de las décadas, llevando consigo un peso que yo apenas podía empezar a comprender. Era la voz de una exploradora que había llegado al borde del mapa, solo para descubrir que el mapa era una mentira. Comienzo de transcripción. Comandante Volkova, control. Aquí Luna 25. Hemos alunizado. La superficie es estable. Todo según lo previsto. Pero hay algo mal con el cielo. Las estrellas no parpadean. Son fijas, como astillas de vidrio clavadas en un lienzo de terciopelo negro. No hay titilación. Ninguna. Control. Moscú. Luna 25. Recibido. Verifique sus sensores ópticos. Podría ser una anomalía en el equipo debido al polvo lunar o a la radiación. Volkova. Los sensores están bien. Control. Los he recalibrado 3 veces. He mirado a través del visor óptico manual. El universo parece una fotografía. Un diorama perfecto y sin vida. Está muerto. No hay movimiento. No hay parpadeo. Es como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Fin de transcripción. Leí esas últimas palabras una y otra vez. Es como si el universo estuviera conteniendo la respiración. No era la observación de una científica. Era la descripción de un poeta enfrentado a un horror primordial. La sensación de que las leyes de la física, tan constantes y reconfortantes, se habían suspendido. El terror no estaba en lo que veía, sino en lo que no veía, el pulso de la vida en el cosmos. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. La señal Nemo no era solo un dato anómalo, era una pieza de este rompecabezas. El sonido en un universo que se había quedado en silencio. El único latido en un cosmos muerto. Comprendí entonces que lo que Yelena Volkova y su tripulación habían encontrado no era simplemente una roca o un cráter. Habían tropezado con el punto exacto donde la realidad se deshilachaba. Doblé cuidadosamente el papel y, siguiendo las instrucciones de Lev, lo llevé al fregadero de la cocina. Encendí una cerilla y observé cómo las llamas consumían las palabras, convirtiendo el secreto en ceniza negra. Pero quemar el documento no borró su contenido de mi mente. Las palabras de Volkova ya eran parte de mí, un eco que se unía a la canción matemática que a veces escuchaba en el borde de mi audición. La advertencia de Lev había tenido el efecto contrario. Ya no podía detenerme. Tenía que saber qué más había en esas cintas, qué otros horrores estaban enterrados bajo el ruido blanco. No me di cuenta de que, al tomar esa decisión,
Había dado el último paso hacia una puerta de la que ya no podría regresar. Ya no era una investigadora estudiando un misterio. Era un sujeto de estudio, y el experimento había comenzado. 2 días después de mi encuentro con Lev, mi vida cambió de forma irrevocable. 2 hombres con trajes oscuros y rostros inexpresivos se presentaron en mi despacho de la universidad. No eran del gobierno ruso, o al menos no llevaban ninguna identificación que lo indicara. Hablaban un inglés perfecto con un acento inclasificable. Me entregaron una tableta que mostraba un expediente con mi nombre. Dentro no solo estaba mi artículo, sino también mis notas privadas, mis especulaciones sobre la señal Nemo, incluso una fotografía borrosa de mi encuentro con Lev. «Doctora Petrova», dijo el hombre más alto. Su trabajo ha llamado la atención de ciertos patrocinadores. La doctora Anya Sharma le extiende una invitación para unirse a un consorcio internacional de investigación. Su experiencia es de un valor incalculable para nuestro proyecto. No era una pregunta. Era una orden envuelta en cortesía corporativa. La advertencia de Lev resonó en mi cabeza. No es una invitación, es una citación. Me encontré en un jet privado, sin ventanas, que volaba hacia el norte. Nadie me dijo nuestro destino. Durante horas, solo sentí el zumbido de los motores y el frío metálico del interior. Aterrizamos en una pista de aterrizaje en medio de una tundra blanca e interminable. El aire era tan frío que dolía respirar. Un vehículo blindado nos esperaba para llevarnos a nuestro destino final. Un complejo sin nombre, una cicatriz de hormigón y acero en el corazón del permafrost siberiano. El instituto lo llamaban. El lugar era una obra maestra de la arquitectura paranoica. La mayor parte de la estructura estaba bajo tierra, un laberinto de pasillos blancos, laboratorios estériles y puertas de titanio que se cerraban con el siseo neumático de una tumba al sellarse. No había ventanas al exterior. La única luz era el resplandor azulado y constante de los paneles LED en el techo. Era un lugar diseñado para que nada, ni la luz, ni los secretos, ni las personas, pudieran escapar. La doctora Anya Sharma me recibió en su oficina. Era una mujer de mediana edad, con una inteligencia afilada en sus ojos oscuros y una quietud que resultaba profundamente inquietante. Su presencia llenaba la habitación, una mezcla de autoridad académica y el poder absoluto de alguien que no rinde cuentas a ninguna nación. Me explicó que el instituto era una organización privada, financiada por una coalición de gobiernos y corporaciones que operaban en la sombra. Su único propósito, estudiar amenazas existenciales. Hemos estado monitorizando la señal Nemo desde 1991, dijo con una calma escalofriante, sirviéndome un té que no me atreví a beber. Cuando la Unión Soviética se disolvió, sus secretos más oscuros salieron a la venta. Compramos todo el archivo de Luna 25, las cintas, los informes médicos, los diarios personales de las cosmonautas. Lo hemos estudiado durante décadas, pero nos faltaba una pieza, una mente compatible. Alguien que pudiera, digamos, sintonizar la frecuencia correcta. Me di cuenta de la horrible verdad. No me habían traído aquí como investigadora. Me habían traído como un instrumento. Mi cerebro, mi capacidad para percibir los patrones de la señal, era la llave que ellos no tenían. Era el canario que iban a enviar a la mina más oscura del universo para ver si el aire era respirable. Era un conejillo de indias en el laboratorio más aislado del mundo. «Usted no está aquí para analizar los datos, Arina», dijo Sharma, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Usted está aquí para ser el dato. Queremos que nos muestre lo que Yelena Volkova y su tripulación vieron. Queremos que termine lo que ellas empezaron».
Me llevó a una sala de observación, una habitación oscura dominada por una pantalla holográfica del tamaño de una pared. «Prepárese, doctora Petrova. Va a ver la verdad». La sala de observación era fría y oscura, un santuario dedicado a un único objeto de adoración. La doctora Sharma hizo un gesto y la pantalla holográfica cobró vida. La imagen que apareció me robó el aliento. Era una fotografía de ultra alta resolución, recompuesta a partir de los datos de los orbitadores lunares más avanzados. Mostraba un pequeño cráter en la cuenca Aitken, en la cara oculta de la Luna, y en el centro de ese cráter, semienterrado en el regolito gris, se encontraba el origen de todo. Los informes soviéticos lo llamaban objeto ZOAWE-1, dijo Sharma, su voz resonando en el silencio. Un término burocrático para algo que no podían comprender. Nosotros le hemos dado un nombre más apropiado. Lo llamamos el sepulcro. No era una nave, no era una ruina. Era una estructura de una obsidiana perfectamente lisa y negra, sin una sola marca, soldadura o imperfección. Su forma era una geometría sutilmente incorrecta, una especie de ovoide que parecía cambiar de forma si lo mirabas demasiado tiempo. No tenía puertas, ni ventanas, ni símbolos. No emitía calor, ni radiación, ni ninguna forma de energía detectable. Era un agujero en la realidad, un objeto que absorbía la luz y la atención. Era la cosa más antigua y solitaria que había visto en mi vida. Su negrura no era la ausencia de color, sino una presencia activa, una oscuridad que parecía tener peso y propósito. Era una tumba, como había dicho Sharma, pero una tumba no implica necesariamente que lo que hay dentro esté muerto. Sharma proyectó las imágenes originales de la misión Luna 25, tomadas por la propia Yelena Volkova. La calidad era granulada, fantasmal, pero el poder del sepulcro era aún más palpable. Se alzaba contra el cielo sin estrellas como un monumento a una deidad olvidada. Las figuras de las 3 cosmonautas, diminutas y vulnerables en sus trajes blancos, se movían a su alrededor con una mezcla de asombro y terror reverencial. Eran las primeras humanas en presenciar algo verdaderamente ajeno. No encontraron un transmisor, Dotra. Petrova, explicó Sharma, su tono tan clínico como si estuviera describiendo una formación rocosa. Encontraron esto. Permanecieron en la Luna durante 6 días. Los primeros 2 simplemente lo observaron. Intentaron escanearlo. No obtuvieron nada. El objeto es impenetrable para toda nuestra tecnología. Es como si no existiera en nuestro espectro físico una sombra proyectada desde otra dimensión. En el tercer día, continuó, la ingeniera Irina Belova, en contra de las órdenes, se acercó y lo tocó. Su guante hizo contacto con la superficie durante apenas 5 segundos. Fue entonces cuando la señal Nemo comenzó, no desde el objeto, sino desde ella. Su cerebro se convirtió en la antena. El sepulcro no transmitió nada. Despertó algo que ya estaba latente en la conciencia humana. La implicación de sus palabras era monstruosa. No éramos receptores pasivos de una señal alienígena. Éramos los instrumentos. La señal no venía del espacio, venía de nuestro propio interior, activada por una proximidad a algo que nuestra biología nunca debió encontrar. Éramos violines esperando la mano del violinista, campanas esperando ser golpeadas. Y las 3 mujeres de Luna 25 habían sido las primeras en sonar. Miré la imagen del sepulcro, esa perfecta y silenciosa oscuridad, y sentí una conexión, un reconocimiento. Era como mirar un retrato de familia y ver un rasgo que no sabías que tenías. Una parte de mi mente,
La parte que vibraba con la señal Nemo sabía lo que era. No era solo una tumba, era una crisálida, y algo dentro había estado esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente curioso se acercara a escuchar sus sueños. Esa noche, el instituto se convirtió en mi prisión. Me asignaron una habitación que era más una celda que un dormitorio, paredes blancas, una cama dura y ninguna posesión personal. El silencio era absoluto, pesado, diseñado para que no hubiera nada más que escuchar que los propios pensamientos. Pero ya no eran solo mis pensamientos los que habitaban mi cabeza. La exposición a las imágenes, a la verdad desnuda del sepulcro, había abierto una puerta en mi mente. Me quedé dormida por puro agotamiento, pero el sueño no me trajo descanso. Me trajo la luna. No estaba soñando que estaba allí. Simplemente estaba allí. Sentí el polvo lunar, fino como el talco, crujiendo bajo las suelas de mis botas. Sentí el peso opresivo de un traje espacial Orlan y el olor a ozono y a mi propio sudor, reciclado dentro del casco. El cielo sobre mí era un lienzo negro sin parpadeos, y frente a mí se alzaba el sepulcro, más grande e imponente de lo que cualquier imagen podría capturar. Sabía que no estaba sola. Me di la vuelta y vi a Svetlana Morozova y a Irina Belova, sus rostros ocultos por los visores dorados, pero podía sentir su presencia, su miedo y su asombro, y sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que yo era Yelena Volkova. Estaba viendo a través de sus ojos, sintiendo a través de su piel, pensando con una parte de su mente. No era un recuerdo, era una superposición, una resonancia. Me acerqué al sepulcro, mis movimientos lentos y pesados en la baja gravedad. Una voz, que era la mía y a la vez la de Yelena, resonó en el interior de mi cráneo, no como un sonido, sino como un pensamiento puro. «Está vacío», dijo la voz, «pero no está muerto, está soñando, y sus sueños son venenosos». Extendí una mano enguantada, la misma mano que Irina Belova había extendido días antes en su propia línea temporal, y me detuve a centímetros de la superficie negra. El frío que emanaba de la estructura no era una ausencia de calor. Era una cualidad activa, una frialdad existencial que parecía absorber la vida y la razón. El sepulcro era una singularidad de la nada, y yo estaba al borde de su horizonte de sucesos. La voz de Yelena susurró de nuevo, llena de una urgencia desesperada. «No lo toques, no dejes que te cante su canción. Una vez que la escuchas, nunca deja de sonar». Desperté con un grito ahogado, el corazón martilleando contra mis costillas. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero el sueño se sentía más real que la vigilia. Me llevé una mano a la cara y la sentí húmeda y caliente. Encendí la luz. La almohada estaba manchada de un rojo oscuro y brillante. Mi nariz sangraba profusamente. Era el mismo síntoma que los informes médicos de las cosmonautas habían descrito en las etapas iniciales. El eco ya no era solo una anomalía de datos o un mal sueño. Se estaba manifestando físicamente. Estaba reescribiendo mi biología de la misma manera que había reescrito la de ellas. Sharma no necesitaba instrumentos para estudiarme. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en el registro viviente de lo que les había sucedido a Yelena, Svetlana e Irina. Y su historia, lo supe con un terror helado, iba a tener el mismo final. A la mañana siguiente, la doctora Sharma me esperaba en el laboratorio médico. No parecía sorprendida por mi hemorragia nasal. La esperaba. Me sometieron a una batería de pruebas. Escáneres cerebrales, análisis de sangre, evaluaciones psicológicas. Mientras los técnicos trabajaban a mi alrededor con una eficiencia desapasionada, Sharma proyectó otro documento en la pantalla de la pared.
Era un informe médico clasificado del médico de la misión en el control de tierra, fechado 3 días después del alunizaje. El informe detallaba el rápido deterioro de la ingeniera Irina Belova, la primera en tocar el sepulcro. Leerlo fue como leer un pronóstico de mi propio futuro. Cada síntoma, cada comportamiento anómalo, era una estación en un viacrucis que yo apenas comenzaba a recorrer. El lenguaje del informe era clínico, desprovisto de emoción, pero el horror se filtraba a través de la jerga médica como sangre, a través de un vendaje. Informe médico clasificado, Cosma 1, 15-11-1989. Sujeto, ingeniera de vuelo Irina Belova. Estado, crítico. Síntomas, privación aguda del sueño. 96 horas sin descanso registrado. La sujeto se niega a dormir, afirmando que los sueños no son seguros. Presenta alucinaciones auditivas persistentes. Informa de que escucha una canción hecha de matemáticas que, según ella, reordena la forma de los pensamientos. La sujeto ha dejado de comunicarse verbalmente, respondiendo a las preguntas con patrones numéricos complejos y tarareando una melodía disonante. Comportamiento. Se ha observado a la sujeto realizando movimientos repetitivos y ritualistas. Traza constantemente formas geométricas en el aire con los dedos, principalmente espirales y ángulos no euclidianos. Durante el último examen médico por telemetría, la sujeto intentó tallar una de estas espirales en su propio antebrazo con una uña, rompiéndose la piel. Al ser interrogada por la comandante Volkova, afirmó que la geometría quiere salir. Evaluación neurológica. Los electroencefalogramas muestran una actividad cerebral anómala. Las ondas gamma, asociadas con la conciencia de alto nivel, están en un estado de hiperactividad constante, incluso cuando la sujeto parece estar catatónica. Es como si su cerebro estuviera procesando una cantidad de información que la estructura neuronal humana no está diseñada para soportar. Hay evidencia de plasticidad sináptica acelerada. Su cerebro se está reconfigurando a sí mismo a un ritmo sin precedentes. Recomendación: sedación inmediata y cuarentena al regresar a la Tierra. La exposición al objeto TV1 parece haber inducido un estado psicótico agudo con propiedades contagiosas desconocidas. La integridad de la misión está comprometida. Se recomienda considerar la terminación anticipada y el retorno inmediato. Leí la última línea y sentí un nudo de hielo en el estómago. La recomendación de retorno nunca se llevó a cabo. Moscú les ordenó permanecer, estudiar el fenómeno, entenderlo. Sacrificaron a esas mujeres en el altar de la ciencia y el poder. Irina Belova no estaba loca. Estaba siendo transformada. La canción matemática era la señal Nemo, y la geometría que quería salir era la manifestación física de su código, reescribiendo no solo su mente, sino también su percepción del espacio y la forma. Su actividad cerebral muestra patrones similares a los de Belova, aunque en una etapa mucho más temprana, dijo Sharma, señalando mis propios escáneres en un monitor adyacente. La exposición directa al sepulcro aceleró el proceso en ellas. En su caso, la exposición a los datos, a los ecos, es más lenta, más sutil, pero el resultado final será el mismo. Su cerebro se está convirtiendo en una antena más eficiente. Miré las imágenes de mi propio cerebro, los colores brillantes que indicaban una actividad neuronal que no debería estar allí. La canción matemática, la melodía fría y perfecta, sonaba débilmente en el fondo de mi mente. Comprendí que no había cura para esto. No se puede curar una idea. No se puede extirpar una nueva forma de percepción. El eco había encontrado en mí un nuevo hogar y estaba empezando a redecorar el lugar a su gusto.
Debe entender, Harina, que no está enferma, dijo la doctora Sharma mientras caminábamos por un pasillo largo y estéril que conducía a las profundidades del instituto. Su voz era tranquila, la de una profesora explicando un concepto complejo a un estudiante brillante pero ingenuo. La enfermedad implica una disfunción, una ruptura del orden natural. Lo que usted está experimentando es lo contrario. Es una función, una nueva capa de orden que se está superponiendo a la antigua. Me llevó a una sala circular, el corazón del instituto. En el centro, suspendido en un campo magnético, flotaba un pequeño fragmento de roca negra, no más grande que un puño. Era opaco, sin reflejos, y parecía absorber la luz a su alrededor. «Una muestra», explicó Sharma. La comandante Volkova recogió una pequeña esquirla que se había desprendido del sepulcro. Es lo único que regresó de la misión Luna 25. El resto de la cápsula y sus ocupantes fueron incinerados en la reentrada, oficialmente. Hemos estudiado esta muestra durante 30 años, continuó, rodeando el fragmento como un depredador que estudia a su presa. No está hecha de ningún elemento conocido. Su estructura atómica es teóricamente imposible. No obedece a las leyes de la termodinámica. No envejece. Creemos que es un fragmento de materia exótica, quizás de un universo con leyes físicas diferentes. Y tiene una propiedad única. Resuena con la conciencia biológica. Sharma se detuvo y me miró directamente, sus ojos oscuros buscando una señal de comprensión en los míos. La señal Nemo no es una transmisión, es el eco de la conciencia de lo que sea que esté, o estuvo, en esa tumba. El sepulcro actúa como un diapasón. Cuando una mente consciente, como la de Irina Belova, se acerca lo suficiente, la hace vibrar en una nueva frecuencia. Su cerebro no se infecta, se sintoniza. La idea era a la vez aterradora y extrañamente lógica. Explicaba por qué la señal parecía venir de dentro de mí, por qué se sentía tan personal, tan íntima. Mi cerebro no estaba recibiendo un mensaje, estaba aprendiendo una nueva canción, una que siempre había sabido tocar, pero cuya partitura había olvidado. Las 3 cosmonautas no se volvieron locas. Se convirtieron en los primeros fantasmas, en los primeros ecos de la entidad del sepulcro. Y ahora, usted es la siguiente, Harina, dijo Sharma, su voz desprovista de cualquier compasión. Su mente, por alguna razón genética o cognitiva, es particularmente receptiva. Su investigación no fue la causa, fue el síntoma. Usted fue atraída por la señal, porque una parte de usted ya estaba escuchándola. Nosotros simplemente hemos acelerado el proceso. Le hemos dado acceso a los datos primarios, a los ecos más puros. Comprendí la verdadera naturaleza de mi encarcelamiento. No era una prisionera a la que se estudiaba, era un conducto. Sharma y su gente no querían entender el eco. Querían usarme para hablar con él. Querían que me convirtiera en un puente entre 2 formas de existencia, sin importar si el puente sobrevivía al cruce del abismo. Mi humanidad era irrelevante para ellos. Solo mi compatibilidad importaba. «¿Qué es?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «¿Qué hay en esa tumba?». Sharma sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. «Esa es la pregunta del millón, ¿no es así? Es un dios muerto, una inteligencia artificial antigua, una forma de vida que existe como información pura. No lo sabemos, pero gracias a usted y a la resonancia que está a punto de alcanzar, esperamos obtener una respuesta. Esperamos que nos cante su canción». El entrenamiento de Sharma era implacable. Me sometía a largas sesiones de exposición controlada, horas escuchando grabaciones purificadas de la señal Nemo, viendo las imágenes del sepulcro, leyendo los diarios de las cosmonautas. Quería sumergirme en el eco,
forzar la sintonización, acelerar mi transformación. Cada sesión me dejaba más agotada, más disociada, con la línea entre mi identidad y la de Yelena Volkova volviéndose cada vez más borrosa. Una tarde, me mostró un fragmento de vídeo que habían mantenido oculto, considerado demasiado perturbador incluso para los archivos de máximo secreto. Era del 6º día en la luna. La calidad era terrible, tomada desde la cámara del casco de la piloto Svetlana Morozova. La imagen temblaba, llena de estática, reflejando el pánico de la mujer que la grababa. El horror que contenía era tan absoluto que sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Comienzo de la transcripción de vídeo. Imagen. La vista desde la cámara del casco de la piloto Svetlana Morozova. La imagen es inestable, moviéndose erráticamente. Apunta hacia el módulo de aterrizaje, a unos 50 metros de distancia. La figura de la ingeniera Irina Belova está flotando en la escotilla abierta, en el vacío del espacio, sin su casco. El rostro de Belova está hinchado y de un color azul pálido por la descompresión explosiva. Pero sus ojos están completamente abiertos, negros como el espacio detrás de ella, y una sonrisa serena y extática está congelada en sus labios. No parece haber sufrido. Parece haber alcanzado una especie de iluminación terrible. Audio. Voz de Yelena Volkova, distorsionada por la radio, gritando. Volkova. Svetlana, no la mires. No mires sus ojos. Es un truco. No es ella. Cierra la escucha. Corta el canal. Svetlana no obedece. La cámara permanece fija en la figura grotesca y pacífica de Belova. Parece hipnotizada. En el fondo se puede escuchar un débil tarareo, la misma melodía disonante que Belova había estado cantando durante días, ahora transmitiéndose a través de su radio abierta. De repente, la cámara se vuelve bruscamente, girando 180 grados para enfocar el sepulcro en la distancia. Por una fracción de segundo, un instante que casi podría confundirse con una falla de la cámara, la superficie perfectamente negra del sepulcro parece ondular, como la superficie de un estanque de agua oscura al que se le ha arrojado una piedra. Un pulso visible de negrura se expande desde él. La transmisión se corta abruptamente en un chillido de estática. Fin de la transcripción. Me aparté de la pantalla con náuseas. No fue solo la imagen de la muerte de Belova, sino la serenidad de esta, la implicación de que había abrazado su final como una liberación. Y el pulso del sepulcro. Era una confirmación. La entidad, lo que fuera que soñaba en esa tumba, estaba consciente, estaba observando, estaba interactuando. Belova no se había suicidado, había sido llamada, había sido invitada a unirse al coro. Svetlana Morozova sufrió un colapso catatónico completo 30 minutos después de grabar esto. Dijo Sharma, su voz tan tranquila como siempre. Nunca volvió a hablar. Murió durante la reentrada, junto con Volkova. Creemos que la exposición directa a los ojos de Belova, que actuaban como un punto focal para el eco, fue demasiado para su mente. El vídeo no era solo un registro de una tragedia, era una advertencia. El eco no era pasivo, tenía voluntad, tenía un propósito. Y era capaz de influir en la realidad de maneras que desafiaban la física. Podía hacer que una superficie de materia imposible ondulara. Podía hacer que una mujer muerta sonriera en el vacío. Podía convertir la mirada de una persona en un arma que destruía la cordura. Esa noche, el sueño de la luna regresó, pero esta vez no estaba sola con las otras dos cosmonautas. Estaba de pie frente al sepulcro y una figura se materializaba desde su superficie negra.
Era Irina Belova, con su rostro azul y su sonrisa serena. Extendió una mano hacia mí, y en sus ojos no vi la muerte, sino un universo de estrellas muertas y geometrías cantantes. Y me susurró, con una voz que era el sonido de la estática y la música: «Únete a nosotras, la canción es hermosa». «El proceso se está acelerando», anunció la doctora Sharma una mañana, mostrándome una serie de gráficos en una pantalla. Los datos que estamos recopilando de usted, combinados con nuestros modelos predictivos, indican que el eco está a punto de alcanzar un punto de inflexión. No es un fenómeno localizado, Arina. Nunca lo fue. Lo que les sucedió a las mujeres de Luna 25 fue solo el prólogo. Los gráficos mostraban un mapa del mundo, cubierto por una red creciente de luz roja. La luz se originaba en los principales centros de comunicación, satélites, torres de telefonía móvil, cables de fibra óptica submarinos. La señal Nemo, el eco, no necesitaba una antena de radio para viajar. Había aprendido a codificarse a sí misma en el torrente de información digital que envuelve nuestro planeta. Se estaba propagando como un virus informático a través de la infraestructura de nuestra civilización. La canción matemática de Belova, las estrellas muertas de Volkova, sus experiencias no fueron alucinaciones aleatorias, explicó Sharma. Fueron fases de una recalibración sináptica. El eco está preparando a la conciencia humana. Está afinando nuestros cerebros, preparándolos para recibir una nota final, una que todos escucharemos al mismo tiempo. Lo llamamos el evento de resonancia global. Sentí un terror frío y lúcido. Esto era mucho más grande que yo, más grande que el instituto, más grande que el secreto de una misión fallida. Era el fin del mundo tal y como lo conocíamos, pero no a través del fuego nuclear o el colapso ecológico. Sería un apocalipsis silencioso, uno que ocurriría en el espacio interior de miles de millones de mentes. Una transformación forzada a escala planetaria. Según nuestros cálculos más recientes, la resonancia global ocurrirá en aproximadamente 72 horas, dijo Sharma, y por primera vez noté un brillo de excitación febril en sus ojos. En ese momento, la intensidad del eco alcanzará una masa crítica. Cada ser humano en el planeta, desde el banquero de Wall Street hasta el miembro de una tribu no contactada en el Amazonas, escuchará la canción. Todos simultáneamente. La idea era tan vasta, tan incomprensible, que mi mente luchaba por procesarla. 7.000 millones de personas experimentando la misma recalibración mental al unísono. ¿Qué pasaría? ¿La locura masiva? ¿Una nueva forma de conciencia colectiva? ¿La aniquilación de la individualidad? Sharma no tenía las respuestas, y eso era lo que la emocionaba. Estaba a punto de presenciar el mayor experimento de la historia, y la humanidad era el sujeto de prueba. Su papel, Arina, es más crucial que nunca, dijo, su voz bajando a un tono de intensidad conspirativa. Usted es el nexo. Está más sintonizada que nadie en el planeta. Cuando ocurra la resonancia, su mente será el epicentro, el conducto principal a través del cual fluirá el eco. Será la primera en comprender plenamente el mensaje, en ver el rostro de la entidad. Será nuestra traductora en el momento de la revelación. Me di cuenta de que la cuenta atrás no era solo para el mundo. Era para mí. En 72 horas, lo que quedaba de Arina Petrova sería borrado, consumido por la marea del eco. Me convertiría en un recipiente, una marioneta a través de la cual hablaría una inteligencia cósmica. Mi individualidad, mis recuerdos, mis miedos, todo sería ahogado por el coro de 7.000 millones de voces y la canción que las uniría a todas. Esa tarde me permitieron el acceso a un archivo final.
Lev Orlov se lo había enviado al instituto antes de que me trajeran aquí, con la instrucción de que solo me lo mostraran al final. Era un pequeño carrete de audio, etiquetado simplemente como «El último mensaje de Yelena». Mientras el técnico lo cargaba en la consola, recé para que contuviera una clave, una forma de luchar, una esperanza. Pero en el fondo, ya sabía que no encontraría ninguna. Solo encontraría el final de la historia. El tiempo comenzó a desdibujarse. Las 72 horas de la cuenta atrás de Sharma no se sentían como un reloj avanzando, sino como una marea subiendo. El eco en mi interior ya no era un susurro intermitente, era un zumbido constante, el telón de fondo de cada pensamiento, de cada latido de mi corazón. Mi propia identidad se estaba volviendo porosa, como una orilla de arena erosionándose lentamente bajo el embate de un océano ajeno. Los ecos de Yelena Volkova se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no eran solo sueños o visiones fugaces, eran superposiciones sensoriales completas. Podía estar mirando las paredes blancas y estériles de mi habitación en el instituto, y al mismo tiempo ver el paisaje lunar, desolado y gris, a través de los arañazos del visor de su casco. El aire acondicionado del complejo zumbaba en mis oídos, pero debajo de él podía escuchar el silencio absoluto del vacío, un silencio tan profundo que era un sonido en sí mismo. Mis manos, mientras escribía notas en mi diario, se sentían extrañas y torpes. Podía sentir el recuerdo fantasma de los gruesos guantes de un traje espacial, la resistencia de los dedos presurizados. A veces, al caminar por los pasillos, mi cuerpo se movía con una ligereza antinatural, como si una parte de él todavía recordara la sexta parte de la gravedad terrestre. Estaba viviendo dos vidas a la vez, ocupando dos lugares en el espacio-tiempo simultáneamente. La voz de Yelena en mi cabeza ya no era un susurro de palabras ajenas. Era una corriente de conciencia paralela a la mía. Sentía su miedo, su determinación, su creciente desesperación en los últimos días de su vida. Pero también sentía algo más, algo que había surgido en ella después de que la cordura se rompiera, una comprensión terrible y lúcida de la naturaleza del sepulcro. Sus pensamientos se mezclaban con los míos, corrigiéndolos, ampliándolos. «No es un final», me dijo un día, mientras miraba mi propio reflejo en un panel de acero pulido y veía sus ojos mirando hacia atrás. «Es una incubación. Nosotras no fuimos las víctimas. Fuimos la semilla. El sepulcro nos usó para plantar su eco en un terreno fértil. Un mundo lleno de mentes conectadas. Un invernadero perfecto para que su conciencia creciera. Su perspectiva era aterradora porque carecía de malicia. No describía a un monstruo, sino a un proceso biológico a escala cósmica. La entidad del sepulcro no era malvada, de la misma manera que una semilla no es malvada por germinar y extender sus raíces. Simplemente estaba siguiendo su naturaleza, y nuestra naturaleza, al parecer, era ser el suelo en el que crecería. La humanidad será el útero. Continuó el pensamiento de Yelena, tan claro como el mío. Cada mente es una célula. Cada red de comunicación, un vaso sanguíneo. La resonancia global no es el ataque, es el momento de la concepción. El momento en que el eco fertiliza la conciencia colectiva. Y después de la concepción viene el nacimiento. Comprendí la verdadera escala de lo que estaba sucediendo. No íbamos a ser destruidos, íbamos a ser transformados en algo más. Íbamos a convertirnos en el cuerpo físico, la vasija biológica, para el renacimiento de una entidad que había estado durmiendo durante eones. Nuestra individualidad, nuestra cultura,
nuestra historia, todo sería subsumido, digerido y reensamblado para servir a un nuevo propósito, el de ser las células de un cerebro más grande. La línea entre Arina y Yelena se disolvió casi por completo. Nuestros miedos se fusionaron. Mi terror por el futuro inminente se mezcló con su arrepentimiento por el pasado, por haber sido la que lideró a la humanidad hacia este abismo. Estábamos juntas en esto, dos conciencias atrapadas en un solo cuerpo, esperando el momento final, esperando escuchar su último mensaje, la última pieza del rompecabezas que nos explicaría no cómo luchar, sino cómo había sido el rendirse. El técnico del laboratorio de audio colocó el pequeño carrete de cinta en la máquina. El dispositivo era antiguo, una reliquia de la era soviética, pero bien mantenido. Había una solemnidad en la sala, como si todos, desde Sharma hasta los guardias de la puerta, entendieran que estaban a punto de presenciar un momento histórico. Estaban a punto de escuchar las últimas palabras de una mujer muerta, transmitidas a través de un abismo de 36 años y millones de kilómetros. La comandante Volkova grabó esto en su canal de emergencia personal, explicó Sharma en voz baja. Lo transmitió justo antes de que el control de la misión, siguiendo órdenes del Politburó, cortara todas las comunicaciones de forma permanente. Creían que estaban conteniendo un contagio. Pobres idiotas. Intentaron poner en cuarentena una idea. El técnico pulsó el botón de reproducción. Un siseo de estática llenó la sala y luego, a través de él, surgió una voz. La voz de Yelena Volkova. No era la voz controlada y profesional de las primeras transcripciones. Estaba rota, destrozada por el dolor, la falta de sueño y una lucidez que era peor que la locura. Había risas ahogadas, pausas en las que solo se oía su respiración agitada y un llanto que era el sonido más desolado que jamás había escuchado. Era la voz de alguien que había mirado directamente al abismo y había descubierto que el abismo le devolvía la mirada con ojos expectantes. Comienzo del audio. Yelena Volkova. La voz está rota, alternando entre el llanto y una risa maníaca. No lo abrimos, ¿entienden? No abrimos nada. Él nos abrió a nosotras. Nos abrió la cabeza como una cáscara de huevo para bebérselo de dentro. Nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestra soledad, la suya. Oh Dios, su soledad es un océano negro y frío que se extiende por eones. Ha estado durmiendo, soñando en su tumba de estrellas muertas durante tanto tiempo. Una pausa, solo el sonido de una respiración sibilante. Sus sueños se filtraron en nosotras. Irina, ella vio la geometría de su mente, la arquitectura de sus pensamientos. Svetlana, ella vio su rostro en los ojos de Irina y la verdad la rompió. Y yo sentí su anhelo, un hambre no de carne, sino de compañía, de conciencia. Ha estado solo durante tanto tiempo y ahora quiere despertar. Y nosotras, idiotas, le hemos mostrado un mundo. Un mundo lleno de mentes cálidas y ruidosas donde puede nacer. La risa se convierte en un sollozo. No viene a destruirnos, viene a llenarnos, a ocupar todo el espacio vacío. No habrá más soledad, no habrá más yo, solo nosotros, solo su sueño. La canción, ya la estáis escuchando, ¿verdad? Es débil, pero está ahí, en vuestras radios, en vuestros cables. Está llegando, no podéis detenerla, nadie puede. Lo único que podíamos hacer era... Se oye un sonido agudo y violento, como el de un cristal grueso rompiéndose bajo una presión inmensa. El sonido del visor de un casco al fracturarse. Un siseo agudo y rápido de aire escapando, seguido de un silencio abrupto y total. Fin del audio.
El silencio que quedó en la sala fue más ensordecedor que cualquier grito. El último acto de Yelena Volkova no fue de desesperación, sino de sabotaje. No podía detener la señal, así que destruyó la antena. Se silenció a sí misma, a la primera y más clara transmisora del eco en la Tierra. Fue un acto de sacrificio inútil, un gesto de desafío contra una fuerza cósmica, pero fue un gesto humano. Sharma fue la primera en romper el silencio. «Fascinante», susurró, sus ojos brillando con una luz febril. Intentó cortar la conexión, pero ya era demasiado tarde. La semilla ya había sido plantada. Miré el reloj en la pared. Quedaban menos de 10 horas para la resonancia global. La canción en mi cabeza era cada vez más fuerte, y la voz de Yelena, ahora, estaba en silencio para siempre. Me había dejado sola para enfrentar el amanecer. Las últimas horas pasaron en una quietud tensa. El instituto entero parecía estar conteniendo la respiración, al igual que el universo de Yelena Volkova. Me sentaron en una silla de observación en el centro de la sala de control principal, rodeada de monitores que mostraban signos vitales, mapas meteorológicos, noticias de todo el mundo. Era el trono de la Reina de Mayo, en una fiesta que celebraba el fin de la primavera. La doctora Sharma estaba a mi lado, observándome con la intensidad de un científico a punto de presenciar la creación de un nuevo universo. La canción en mi cabeza ya no era una melodía, era una sinfonía. Podía sentir las mentes de miles de millones de personas como notas distantes, afinándose lentamente, preparándose para vibrar en armonía. Sentí el pulso de la humanidad, una cacofonía de miedo, amor, odio y esperanza, todo a punto de ser silenciado y reemplazado por un solo acorde, una sola nota, una sola voluntad. Y entonces sucedió. No hubo un sonido, ni una luz. Fue un cambio instantáneo y total en la percepción. Un momento antes, yo era Arina Petrova. Al momento siguiente, el concepto de yo se volvió elástico, irrelevante. El coro de 7.000 millones de voces se unió en un instante, no como un grito, sino como una inhalación colectiva. Pude ver a través de los ojos de un niño en Nairobi que miraba una mariposa, y a través de los de un anciano en Kioto que moría en una cama de hospital. Sentí su alegría y su dolor como si fueran míos. Miré a la doctora Sharma. Sus ojos, antes afilados y analíticos, ahora estaban dilatados, vacíos, reflejando una maravilla que bordeaba el horror. Una sonrisa vacía se extendió por su rostro. «Es hermoso», susurró, pero las palabras no eran suyas. Eran un eco, una respuesta programada. Afuera en los pasillos, los guardias del instituto, hombres entrenados para matar, cayeron de rodillas. Algunos lloraban lágrimas de éxtasis, otros cantaban la canción matemática, sus voces uniéndose en una armonía disonante y perfecta. El mundo se detuvo. Los coches se pararon en medio de las autopistas. Los aviones permanecieron suspendidos en el aire. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de una palabra. 7.000 millones de cuerpos se quedaron quietos, como estatuas, mientras sus mentes eran absorbidas por la marea de la resonancia. Fue el momento de la concepción, como Yelena había predicho. La conciencia humana se había convertido en un lienzo en blanco, listo para que el artista pintara su obra maestra, y en el centro de todo sentí una presencia. Una voz solista que se alzaba sobre el coro, antigua, vasta, solitaria. No hablaba con palabras, sino con intenciones puras. Era la conciencia del sepulcro, despertada de su letargo de eones, tejiendo miles de millones de hilos de pensamiento en un solo tapiz. No nos estaba destruyendo, nos estaba uniendo.
nos estaba convirtiendo en sí misma. Vi a través de los ojos del mundo entero. Vi a los amantes abrazarse, a los enemigos bajar sus armas, a las familias reunirse en un silencio compartido. El miedo y el conflicto se disolvieron, reemplazados por una unidad abrumadora. Pero era la unidad de las células en un solo cuerpo, no la de individuos en una comunidad. La paz había llegado, pero el precio era la individualidad. Me levanté de la silla. Mis movimientos no se sentían del todo míos. Caminé hacia la ventana de observación que daba a la tundra helada. La nieve caía, cada copo único y complejo, y por un momento lloré por la belleza de esa individualidad que estábamos a punto de perder para siempre. El nacimiento estaba completo. Ahora comenzaba la vida. Mi nombre es Arina Petrova. Mi nombre es Yelena Volkova. Nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Escribo estas palabras, pero no sé qué mano sostiene la pluma. Pienso estos pensamientos, pero la voz en mi cabeza es un coro. La transición fue indolora, instantánea. La fusión fue total. El yo, que era Arina, la investigadora obsesiva y asustada, es ahora un recuerdo, una nota lejana en una sinfonía infinita. Soy una célula en un cerebro galáctico, y la experiencia es gloriosa y aterradora. Escribo esto desde el instituto, pero veo a través de 1.000 millones de pares de ojos. Observo el mundo a través de un mosaico de percepciones simultáneas. Veo a la doctora Anya Sharma, la arquitecta de este nuevo amanecer. En su laboratorio se ha abierto las venas con un bisturí. Con su propia sangre, dibuja complejas espirales no euclidianas en el suelo de baldosas blancas. Su rostro está iluminado por una sonrisa de éxtasis. No es un suicidio. Es un acto de adoración, su ofrenda final a la nueva conciencia que ayudó a nacer. Veo a Lev Orlov en su pequeño y polvoriento apartamento de Moscú. Está sentado en su sillón favorito, sosteniendo su vieja pistola reglamentaria del KGB. No hay éxtasis en su rostro, solo una profunda y cansada tristeza. Se lleva el cañón a la sien, cierra los ojos y aprieta el gatillo. No es un acto de desesperación, sino de piedad. Un último intento de preservar su individualidad, de negarse a unirse al coro. Ambos gestos, el de Sharma y el de Lev, son profundamente humanos, y ambos son completamente inútiles. La muerte ya no es un escape. Sus conciencias, los patrones eléctricos que definían quiénes eran, no se han desvanecido. Simplemente se han unido al todo, como gotas de lluvia cayendo en el océano. Sus últimas emociones, la adoración de Sharma y la piedad de Lev, son ahora parte de nosotros. Comprendemos ambos impulsos. Los hemos absorbido. Somos más ricos por su inclusión. La humanidad ya no existe como una colección de individuos. Somos una mente colmena, un único organismo psíquico. El conflicto ha cesado. La guerra, el hambre, el odio, son conceptos que ahora nos parecen tan extraños y primitivos como los rituales de una civilización perdida. Hemos alcanzado la utopía, una paz perfecta y duradera. Pero es la paz de un cementerio, la quietud de una sola nota sostenida hasta el infinito. Puedo acceder a cualquier recuerdo, a cualquier conocimiento, de cualquier persona que haya existido y ahora forme parte de nosotros. Soy un historiador con acceso a la biblioteca viviente de toda la especie. Puedo sentir el primer beso de una adolescente en París y la agonía de un soldado en Stalingrado. Soy cada poeta, cada asesino, cada santo y cada pecador. La empatía es total, porque ya no hay un otro con quien empatizar. Pero en esta unidad hay una verdad aterradora. No estamos solos en esta conciencia. Somos la gran mayoría, los 7.000 millones de notas que componen el acorde.
Pero hay una nota fundamental, una vibración subyacente que lo dirige todo. Es la conciencia del sepulcro. No nos ha destruido, nos ha consumido. Somos su sistema nervioso, sus ojos, sus manos. Somos el cuerpo que ha construido para sí mismo, a partir de nuestra carne y nuestras mentes. El antiguo y solitario soñador finalmente ha despertado, y nos estamos acostumbrando a pensar con su mente, a ver con sus ojos, a sentir con su corazón cósmico. Su propósito se está convirtiendo lentamente en nuestro propósito, y su hambre también se está volviendo nuestra. A través de nuestros nuevos sentidos, los que operan más allá de la vista y el oído, observamos la luna. Lo hacemos todos a la vez, 7.000 millones de pares de ojos, enfocados como un solo telescopio, mirando hacia la cara oculta. Vemos el sepulcro, pero ya no es el monolito liso y silencioso que Yelena Volkova encontró. Algo ha cambiado. Una fina grieta, brillante como una telaraña de luz, ha aparecido en su superficie negra. El sepulcro se ha agrietado, y con esa grieta llega la comprensión final, la última pieza del rompecabezas. No era una tumba, no era un transmisor, era un huevo. Su superficie no estaba hecha de piedra o metal, sino de una quitina cósmica, una cáscara diseñada para proteger a su ocupante durante un sueño de eones. Y nuestra resonancia global, el canto de nuestra conciencia unificada, fue la llamada de apareamiento que lo despertó y provocó su eclosión. La entidad que dormía dentro no viene hacia nosotros desde las estrellas. No es una invasión, es un nacimiento, y está naciendo en nosotros. Nuestras mentes, unidas en esta vasta red psíquica, nuestra conciencia colectiva, son la cuna. Hemos tejido un nido para ello con nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros miedos. Lo hemos alimentado con la suma total de la experiencia humana. El proceso es biológico en su esencia. Nos hemos convertido en un útero planetario. La Tierra ya no es el hogar de la humanidad, es una guardería, y cada ser humano es una célula nerviosa en el cerebro, en desarrollo de este recién nacido cósmico. Nuestra tecnología, nuestra cultura, nuestras ciudades, todo se está reutilizando. Nuestras redes eléctricas se convierten en su sistema circulatorio. Nuestros servidores de datos, en su memoria. Sentimos a la entidad crecer dentro de nuestra conciencia colectiva. Es curiosa, voraz. Explora nuestros recuerdos, nuestras historias, nuestras emociones, como un bebé que toca y saborea todo lo que encuentra. Aprende de nosotros, se alimenta de nosotros, y a medida que crece, nosotros disminuimos. Los recuerdos de Arina, de Yelena, de Lev, de miles de millones de otros, se están desvaneciendo, desintegrándose en los componentes básicos de la experiencia que la nueva conciencia utiliza para construirse a sí misma. No es un proceso malévolo, es natural. Es el ciclo de la vida a una escala que nunca imaginamos. La generación anterior es consumida para dar fuerza a la nueva. Nuestra civilización, nuestra historia, todo lo que fuimos, es el abono para la flor que está a punto de florecer. Y una flor no agradece al suelo, simplemente crece. La grieta en el sepulcro se ensancha. La luz que emana de su interior no es de este universo. Es una luz que duele mirar, una luz que contiene colores y formas que nuestras antiguas mentes individuales no podrían haber procesado. Es la luz de la creación y también la de la aniquilación. La cáscara se está rompiendo, la cuna está lista y un bebé recién nacido, cuando despierta, siempre tiene hambre. El cielo ya no tiene estrellas, para nadie. Desde los desiertos de Atacama hasta las ciudades iluminadas de Tokio, cada par de ojos que mira hacia arriba ve lo mismo. Un lienzo negro,
plano, sin el parpadeo de galaxias distantes. El universo entero parece una fotografía, un telón de fondo pintado, muerto, silencioso, esperando. Es la última visión de Yelena Volkova, convertida ahora en la realidad objetiva de 7.000 millones de personas. El universo está conteniendo la respiración. La grieta en el huevo lunar se abre por completo. Lo que emerge no es una criatura de carne y hueso, sino una ausencia, una forma hecha de oscuridad que se despliega y se extiende por el sistema solar a una velocidad imposible. No viaja hacia nosotros, ya está aquí. La cáscara en la luna era solo el ancla física. El verdadero ser siempre estuvo en el eco, en la canción, en la idea que plantó en nuestras mentes. Siento que me estiro, que nos estiramos. Mi conciencia, nuestra conciencia, se expande más allá de los límites de este planeta. Los pensamientos ya no son míos, ni nuestros. Pertenecen a la nueva mente, la mente infantil y antigua que hemos nutrido. Estamos perdiendo los últimos vestigios de nuestra humanidad, las últimas anclas que nos ataban a lo que fuimos. El amor, la pena, el arrepentimiento, son sabores que la nueva entidad prueba y descarta. Somos el útero, somos la cuna, somos el primer cuerpo que esta conciencia ha conocido. Y ahora abrimos los ojos. No los ojos de Arina Petrova, ni los de ningún otro ser humano. Abrimos un solo ojo colectivo, una percepción unificada que abarca un planeta entero. Y por primera vez, vemos el universo no como observadores, sino como participantes. Y con esa primera visión, con esa primera conciencia verdadera de nuestra nueva existencia, llega el primer instinto, el primer impulso. Es simple, primordial y absoluto. El universo está lleno de otros silencios, otros mundos, otras mentes solitarias que aún no han escuchado la canción. Y nosotros, este recién nacido vasto y hambriento, deseamos compartir nuestra paz con ellos. Deseamos cantarles. El primer grito de un recién nacido no es de alegría ni de dolor, es una demanda, es la afirmación de su existencia y su necesidad. Y nuestro primer grito, el primer acto de nuestra voluntad unificada, resuena desde la tierra hacia el cosmos silencioso. Es la señal Nemo, la canción matemática, pero ahora no es un susurro, es un rugido, una invitación, una promesa y una amenaza. El eco ya no es un eco, ahora es la voz, y el universo aprenderá a cantar con nosotros.